28 de diciembre del año anterior, el pastor Giovanni habló algo sobre Abraham, algo que me dejó bastante inquieto y empecé a buscar al respecto. Y como ustedes bien saben, cuando Dios quiere las cosas, se hacen como Él dice. Resulta que todos sabemos que Abraham fue escogido por Dios con un propósito: ser el padre del pueblo de Dios, ¿cierto? Y, es decir, el precursor del pueblo de Israel. Dios estaba mostrando de forma implícita con la exigencia que le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la exigencia? ¿Sé qué? Perfecto, correcto. Estaba manifestando cómo iba a ser el Mesías, es decir, perfecto. Pues bien, en la segunda diapositiva vamos a encontrar en Génesis 17, dice: era Abraham de edad de 90 años, de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ok. Como todos sabemos, esa palabra perfecto y veniendo de Dios es absolutamente imposible para nosotros. Nos esforzamos, intentamos tal vez 5 horas, pero creo que la sexta no pasamos. Entonces nos es complejo. ¿Pero por qué? Nos es complejo precisamente porque estamos en el pecado, digámoslo así. Aunque no somos practicantes del pecado, pero por desgracia lo hacemos. Cuando le dijo a Abraham, sé perfecto, ¿qué le dijo a Abraham? Palabras más, son 2 cositas, yo lo vi así: no malos pensamientos y no malas acciones. 2 cosas sencillas, eso no es nada del otro. No malos pensamientos y no malas acciones. Ok. Pero recordemos que Abraham, al igual es que todos los que estamos aquí, a propósito, a los que están en sus casas, bienvenidos, buenas noches. Entonces, Abraham era un humano tan común y corriente como todos nosotros que estamos acá. Si se tenía que subir a un camello, tenía que hacer una pierna y luego la otra. Si se tenía que vestir, un brazo, luego el otro, y así sucesivamente. No era nada diferente a nosotros. Sin embargo, él tenía también sus conflictos familiares, lo sabemos, él no podía tener hijos, ¿cierto? Pero al igual que en muchas ocasiones nosotros también fue desobediente. Uy, Giovanni, ¿qué está diciendo? A ver, un momentico. Estamos hablando del gran Abraham, claro que sí. Pero esto no lo digo yo porque sí, sino vamos a la Biblia. Recordemos que él en una ocasión, cuando el Señor le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? La primera vez que lo encontró o que le habló: sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar que yo te indique. Ok, eso está bien. ¿Y qué fue lo que hizo? Correcto. Se despidió de todos allá en Ur de los Caldeos, se despidió, chao, nos vemos, se fue, cogió, ya estaba casado con Sara, ¿cierto? Y se fue con ella y todo. Ay, pero llevó a uno de sus parientes, al sobrino. Cosa que Dios no le había dicho. Esa es una cosa. Porque le dijo, sal de tu familia, de tu parentela. Ok. Pero bueno, ok. Pero resulta que Abraham también, en otra parte, donde dice Génesis 12, en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió con extranjeros. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor, dile que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti.
Entonces ya vemos dos cosas, lo uno y lo otro. Ay, no es que Abraham era terrible. Y es que nosotros no hacemos algunas mentiras para que no nos causen daño o no causarle daños a otros. Igual, lo mismo. Ok, en Génesis 20 dice lo mismo, pero con Abimelech. Abraham se trasladó hacia el sur, al Níger, y vivió un tiempo entre entre Cades y Shur. Luego surgió hasta Gerar, subió hasta Gerar. Mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa, Sara, diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante su palacio. El mismo error en dos ocasiones. Un ser común y corriente, como nosotros también. Afortunadamente, pues Dios de los dos lo libró. Claro que tuvo que pagar la consecuencia, tuvo que pasar la pena ante el faraón, ¿cierto? Y ante el rey Abimelech, puesto que ambos se dieron cuenta, no por ellos, sino por Dios, uno en un sueño, otro porque le aparecieron unas llagas, y se dieron cuenta que él les estaba mintiendo. Ok. También, él no tenía hijos, ¿verdad? En ese momento. Y él deseaba enormemente, decía que 99 años, creo, si no estoy mal. Ok. Enormemente tener un hijo. Y en esa cultura y en esa época, como en muchas culturas, lo primordial era tener descendencia. Eso era lo principal. Y lo principal era que el primer hijo fuera varón. Si era niña, no era tan bien visto. Entonces, que fuera varón. Hay culturas en esta época que aún sigue siendo así. Pero bueno. ¡Ay, carambas! Entonces resulta que él tuvo relaciones con Agar, que era la esclava de su mujer. Y por fin tuvo un hijo. Él anhelaba un hijo, ¿o no? Y él pensaba que ese era el hijo que Dios quería que fuera. Pero pues ya todos sabemos que no era el hijo de la promesa. Esto que estoy hablando en este momento no es para referirme o menospreciar o hablar mal de Abraham, para nada. Lo que voy a hacer es resaltar la misericordia y fidelidad de Dios para los que son elegidos por Él. Pensemos bien. Que así fallemos como lo hizo Abraham, el Señor nos sigue amando. Abraham fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios. Pero no porque Abraham salió diciendo, no, Dios me habló, entonces ya soy amigo de Dios. No, 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 no. Ese título se le puso el mismo Dios, Abraham, mi amigo. Me puse a analizar y me di cuenta, o Dios me llevó a que todos los que son elegidos y escogidos por Dios van a tener el mismo trato que tuvo Abraham. Me explico. Cuando Abraham se equivocó en varias ocasiones, siguió siendo amigo de Dios, siguió siendo el padre de la fe, pero con esos errores el Señor no lo desechó. Al contrario, lo acogió más, lo bendijo, lo prosperó hasta ser la persona que sabemos que dice la Biblia. Muchas personas acá, empecemos por las damas, me imagino que en la cocina prepararán alimentos riquísimos, ¿cierto? Entonces dice, bueno, hoy es un ejemplo, ya que pasaron las fiestas, hoy es Nochebuena o Año Nuevo, entonces venga, voy a preparar esto para mi familia y esto y lo otro, y empiezan a cocinar desde en la mañana en la tarde, desde bien temprano en la mañana, ¿cierto? Hasta horas de la tarde, cansadas y todas estas, o, ya pasando a otra parte, o los caballeros.
Los caballeros, por ejemplo, como yo nos gusta reparar cosas y demás, cuando estamos reparando algo y estas cosas y lo seguimos haciendo y demás, o a las personas que, por ejemplo, como Nancy le gusta el arte, entonces hace sus cositas pequeñas, pinta y estas cosas, o el pastor que hace sus cuadros, ¿no? Para saber todo bien medido, viene en su momento. Y todos los que he puesto en ejemplo, todos cuando hacemos estas cosas y nos caen, nos quedan bien, ¿qué obtenemos en nuestro rostro? Una sonrisa, ¿cierto? Satisfacción, decir, esto me quedó bien. Uy, esto está delicioso para mi familia. Uy, perfecto. Lo mismo digo, saquémosle una sonrisa a Dios. Y no por lo que nosotros hagamos, sino porque permitimos que Él nos transforme, moldee a lo que Él desea. Yo podría asegurar que cuando nosotros dejamos que el Señor actúe, Él tiene esa sonrisa, dice, por fin lo logré, por fin encaminó, por fin cogió por donde tenía que coger, por fin dejó de hacer lo que estaba haciendo, por fin dejó de utilizar estar con esas personas que no debería estar haciendo, y así sucesivamente. Dios le dijo a Abraham que fuera perfecto. La pregunta que ya sabemos la respuesta. ¿Cuál fue el único ser perfecto sobre la tierra? Jesucristo. Tengamos en cuenta que Abraham no era solamente el padre de la fe, sino el padre del pueblo de Dios y el amigo de Dios, como dije antes, título que el Señor le dio. Ahora bien, no importando todos los milenios que han transcurrido, a todos nosotros que tenemos lo mismo que Abraham, es decir, fe en Dios, somos hijos del pueblo de Dios, hijos adoptivos. Entonces, desde ese momento que se le pidió que fuera perfecto, a nosotros que tenemos lo mismo que mencioné antes, que tiene Abraham, por transferencia se nos pide exactamente igual, que seamos perfectos. Ahora bien, nosotros, al igual que Abraham, fallamos, como ya lo hice evidente. Pero nuevamente se aplica. Nosotros, lo mismo que para Abraham, de parte de Dios, no fue desechado, sino al contrario, fue protegido, prosperado y bendecido. No por los hechos que Abraham haya hecho, sino porque Dios decidió que su propósito en Abraham se tenía que cumplir, al igual que en nosotros. El propósito que Dios nos puso a todos, e inclusive los que están no en esta iglesia, los que están afuera, que ni siquiera quieren saber de Dios o no les han hablado, pero son escogidos por el Señor. Tarde o temprano, el Señor también les dirá y ellos entenderán que tienen que ser perfectos como Cristo. Como nos dice el pastor, cultura santidad, que la santidad es una parte de ser perfecto. Pues bien, la historia bíblica nos muestra, ahí sí, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas, cómo somos los seres humanos. Bueno, esta es una parte, ¿no? Estos 6 libros son una parte de cómo somos los seres humanos. Y que nosotros le estorbamos al propósito de Dios. Siempre, como los malos jugadores de fútbol, como yo, por ejemplo, nos hacemos la misma zancadilla y nos caemos. Porque pues no estamos hechos para. Sabemos que viene entonces el pueblo de Dios, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob llamado como Israel. Israel, sí señora. Y de allí salieron las 12 tribus. En el momento que estaban unidas las 12 tribus, pues ahí estaba la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín. De la tribu de Judá salió Boz, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Boz y Ruth? Ok, ese es uno de ellos. Eh, y de la tribu también vino David, Salomón, ¿ok? Pero también vino el primer rey que se llamó Saúl, ¿cierto? Él era de la tribu de Benjamín. Recordemos, ustedes dirán, ¿por qué me habla de estas dos tribus? Porque estas dos tribus fueron las que se unieron y fueron cuando se dividió el gran reino en el norte y en el sur, estas fueron que se unieron y quedaron en el sur, ¿cierto? Ok. ¿Con capital cuál? Jerusalén. Cuando el pueblo de Dios le pidió un rey, ¿cierto? ¿A quién le pidió el rey? A Samuel. Claro, al profeta Samuel. ¿Qué características creemos nosotros que ellos habrían pedido? Entonces sería, primero, que fuera israelita, ¿cierto? Claro. Segundo, que fuera escogido por Dios. Muy bien, chuleado. Que dependiera de Dios. ¿Listo? Chuleado. Que fuera fiel con Dios. Chuleado. Y si cumplía esas tres, entonces habría justicia, había sabiduría y liderazgo. También necesitaban que fuera un gran guerrero, ¿no? Puesto que en ese momento en la historia de Israel siempre habían conflictos con los vecinos y demás. Y que fuera muy sabio para hacer alianzas estratégicas, ¿cierto? O sea, alianzas efectivas entre reinos, ¿m? Como se hacía en esa época. Les pregunto, solamente no me la respondan, solamente para que la piensen. ¿Creen ustedes que los israelitas, cuando le pidieron a Samuel que querían un rey, pensaron en lo que acabo de hablar? Ok. Yo pensé lo mismo. No, no creo. ¿Acaso creemos nosotros que Dios necesita hacer alianzas para obtener lo que él sabe que es correcto? En 1 Samuel 8 dicen, no voy a alargarme mucho porque ya la habíamos leído, que los ancianos de Israel vieron que Samuel ya estaba anciano también y le dijeron, bueno, como tus hijos no siguen por donde tú vas, que es con el Señor y demás, ellos son corruptos y estas cosas, necesitamos que nos pongan un rey. Así de sencillo se lo pusieron. A Samuel no le gustó. Entonces, ahorita en la diapositiva 3 vamos a decir lo que cuando Samuel fue a hablar con Dios, le dijo, mira lo que tu pueblo está pidiendo. Esto ya lo hemos visto en la anterior, no diapositiva, sino en la anterior prédica. Dice Dios, atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, dice Dios. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciéndolo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir otros dioses. Tú atiendes sus peticiones, pero aclares todos los inconvenientes y muéstrale cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Wow, fuerte, ¿no? O sea, Dios dice, a ti no te están diciendo fuera, me están diciendo es a mí. No quiere que Dios esté con ellos. Y pues sí, eh, Samuel fue donde el pueblo y le dijo, perfecto, listo, muy bien. Quieren un rey, ¿cierto? Ok. Pero el rey que se les va a dar, les va a hacer esto. Ya lo habían leído en otra ocasión, pero están solo para concatenar. El rey que ustedes ahora piden les quitará sus hijos para ponerlos como soldados, por las guerras obviamente, en sus carros de guerra. A otros los pondrán a labrar sus campos y a levantar sus cosechas. Y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitarán a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitará sus mejores tierras,
sus viñedos y olivares, y todo esto se los entregará a sus sirvientes. Les quitará también la 10ª parte de sus granes y sus viñedos, para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Nuevamente, les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y a sus asnos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar. Pero el Señor no le responderá. Ok, ya sabemos todo lo que Dios les dijo. Listo, ¿quieren rey? Van a tener rey. Tranquilos, no se preocupen. Pero estas van a ser las consecuencias, porque Dios no pedía todo esto. Recordemos que cuando el Señor escogía guerreros, Él escogía hombres hechos para la guerra, ya. Hombres hechos y derechos, no muchachos ni nada. Hombres que Dios sabía que eran buenos guerreros. Pero un rey, eso no lo puede saber, sino él dice, tráigame todos los hombres que pueda traer porque vamos a pelear. Ok. ¿Qué respondió el pueblo? El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como dé lugar tendremos un rey. Y nosotros también seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Miremos una cosa, que aún así de la advertencia, el pueblo dijo, no importa, aún así lo vamos a hacer. ¿No se les hace conocido en esta época? Tal vez a todos nosotros, a los que están fuera de la iglesia y demás. No hagas esto, no hagas aquello, no te metas con él, no te metas con ella. Eso no te metas a ese sitio. Bueno, aún así lo haré, no me va a pasar nada. Eso le pasaba a mis antepasados, a mí no, yo sé cómo es la jugada. Ok. Israel quería tener un rey para ser como las naciones, las demás naciones. Ellos supusieron insensatamente que tener un rey era de mayor relevancia y trascendencia y poder. Ellos creyeron que el tener un rey al frente de ellos, humano, visible, iba a asustar y a poner a temblar a los enemigos. Pero eso sabemos que no fue así. Y como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Me explico. Ustedes dirán, uy, pero saltó allá, acá. No, no, no. Es lo mismo. Porque ¿qué estaba pidiendo los israelitas? Queremos ser como los demás. Queremos alguien que nos gobierne, queremos tener alguien que nos mande, y si tenemos que dar nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros bueyes, todo, y tenemos que estar terribles, lo queremos hacer, porque todos los demás pueblos lo hacen. Entonces nosotros queremos lo mismo, exactamente igual. En Samuel 12, del 13 al 19, dice lo siguiente. Dice Samuel al pueblo, está bien, aquí está el rey que han escogido. Y ese rey era Saúl, claro, obviamente. Ustedes lo pidieron y el Señor se los concedió. Ahora, quédense aquí y vean las maravillas que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle un rey al Señor. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Yo me imagino que dijeron los ancianos, porque recordemos que fueron los ancianos, ¿no? ¿Qué hicimos, muchachos? Creo que la embarramos. ¿Cómo se nos ocurrió? Listo. El rey
es un tipo alto, porque la Biblia dice que era un tipo de muy buen aspecto y que, que le llevaba una cabeza al hombre más alto de Israel. ¿Mm? Era muy visible, pero por más visible, estratega y todo, no se puede comparar con el poder y la soberanía de Dios. Entonces ellos dijeron, el pueblo, ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos. Les dijo a Samuel, a nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. Como dije, no hay humano que pueda hacer las cosas maravillosas que el Señor realiza. Y nosotros pensamos, mal pensamos como ellos, que podemos acudir a personas o a sitios o demás donde nos van a dar o a satisfacer o a guiarnos por el camino correcto sin acudir al Señor. Si tenemos una deuda, primero acudimos a cualquier cantidad de cosas y si tenemos que hasta regalar sangre se hace con tal de arrodillarnos, pedir misericordia, reconocer que somos pecadores y que necesitamos al Señor. Recordemos que si nosotros hablamos con el Señor, Él nos escucha. Como dice, toca y se te abrirá. Tenemos que arrepentirnos, orar, implorar misericordia y ayunar. Quiero que recordemos que el ayuno no es una moneda de cambio con Dios. Es decir, Dios, yo ayuno un día, 2 días, 21 días, 40 días, los días que sean, ¿cierto? Y yo sé que con ese ayuno tú me vas a conceder lo que te estoy pidiendo, porque estoy ayunando. No, ese no es la finalidad del ayuno. La finalidad del ayuno es doblegar nuestra carne, elevar el espíritu y entender al leer la palabra de Dios, tener un poco más sensibles los oídos para escuchar qué es lo que Dios nos está hablando. Para eso es el ayuno. ¿Ok? Después de Saúl, que ya dije que pertenecía a la tribu de Benjamín y bueno, luego vino David, ¿cierto? Luego de David vino Salomón y luego de ellos, ahí fue que las dos tribus, ya lo sabemos, no vuelvo a contar lo mismo, se dividieron, 10 tribus arriba, 2 tribus abajo, y entre esos, entre el tiempo que pasó, del primer rey al último, transcurrieron 450 años. Entre en el pueblo del norte, o en el reinado del norte y en el reinado del sur, existieron 20 reyes. ¿Ok? En el reinado del norte, cuya capital era Samaria y se llamaba, ¿cómo es? Israel, ¿cierto? Existieron 20 reyes y ahí hicieron moñona. 20 de 20 malos. 20 de 20 malos. Ahora vamos a mirar qué era un rey malo o un rey bueno. Y en el de Judá, ¿cierto? En el de abajo, también fueron 20 reyes, de los cuales, de los cuales 18 fueron malos. Sí, pero pues, de todos modos. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando un rey era bueno, ¿cierto? Digo, empecemos con los malos. Cuando un rey era malo, no solamente era que lo sirvieran a él como rey,
No era solamente su arrogancia como rey, no solamente eran ávidos de poder, totalitarios, entre comillas lo que se dice hoy un dictador, que seguramente fueron así, sino se le dice que fueron malos reyes porque se apartaron de Dios. Evidentemente, cuando una persona se aparta de Dios, pues tiene todos y cada uno de los pecados que la naturaleza humana da cuando estamos sin Dios. Ahora los buenos. El bueno no eran que dieran seguridad social a todo el pueblo, no es que dieran un bienestar económico a todo el pueblo, salud y recreación y que todos estuvieran bien. No. También, como sabemos, como ya escuchamos, los reyes iban a pedir sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus tierras, todo. Sino que el rey bueno, la cuestión era que estaba con Dios. Él seguía a Dios y tenía fe en el Señor. ¿Y qué hacían ellos? Pues ellos iban por todo su reinado y destruían los sitios altos de adoración, las estatuas de Astarte, Baal y Aserá, destruían altares y exterminaban a los profetas de todos estos dioses. Los del norte iban al Monte Carmelo a adorar, ¿cierto? Y allí habían estatuas y demás. Recordemos que en el norte, Jeroboam, que fue el primer rey del norte, hizo estatuas de oro para adorar. Entonces creo que ya los que me han escuchado ya empiezan a concatenar quién fue Jeroboam y qué fue lo que él hizo, que esto ya lo he dicho en otras prédicas. Ok, listo. Ya pasamos por Samuel 1 y 2. Ya pasamos por Reyes 1 y 2 y por Crónicas 1 y 2. Imagínense. Por favor, léanlos. Son interesantes. Como dijimos, y ya hemos leído que los israelitas cuando pidieron rey, no pidieron uno que fuera elegido por Dios, ni uno que dependiera de él, ni de estas cosas, sino querían ser como los pueblos de alrededor. Sabíamos ya, como lo hemos dicho, que tenían abuso de poder, pues cuando están sin Dios son corruptos, hay desigualdad, hay fracasos, intrigas y demás. El reinado, como pasó de ellos, como de todos los hombres, es un reinado finito e imperfecto. Tiene todas y cada una de las características, como lo dije antes, del pecador. ¿Por qué? Pues eso se traslada. Y entre ellos, el orgullo. Siempre la persona que está en esos niveles, siempre cree que la gente tiene que a casi como adorarle, siempre tenerle atención, siempre tener admiración, consideración y respeto. Pero todo eso, vuelvo y repito, es de forma humana. Y en estos reinados, entonces, si hay guerras, ¿cierto? Y en las guerras nos piden nuestros hijos, nuestras hijas, ya saben todo esto. Pues, ¿qué va a haber en ese reinado? Pues va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber tristeza. El único que tal vez se pueda sentir feliz es el rey. Me explico. Porque el rey, pues al fin y al cabo, él sigue comiendo normal, él sigue la gente lo sigue atendiendo, pero los súbditos son los que padecen. Recordemos que una de las, no recuerdo cómo se llama, bueno, una de las poderes sociales, si se puede decir así, era primero los reyes, los reinados, sí, los reinados, digámoslo así, y luego pasamos a ser países. ¿Mm? Pero digamos que eso también se heredó, porque aunque seamos países y democráticos, pues pasa exactamente lo mismo.
los hombres hasta a cierta edad los necesita el Estado para conformar su ejército. En algunos países del mundo las mujeres también tienen que hacer servicio militar, inclusive en Israel con armas y todo sin ningún problema. Creo que en Colombia tan solo es servicio social y demás. Pero de todos modos, de una u otra manera, como dije antes, los reinos humanos traen eso: dolor, llanto, tristeza, muerte y demás. En Apocalipsis 21 nos dan un brochazo, si lo quieren llamar de esa manera, de cuál es un reinado real, un reinado correcto. Y dice: enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Mientras estemos en este mundo, de una u otra manera, vamos a pasar por lo que acabo de contar. Queramos o no queramos. Y obviamente depende de nuestros dirigentes. Sin embargo, si estamos como lo estuvo Abraham con Dios, si estamos en su dirección, pues tengamos la certeza que estemos como estemos, el país o el continente o el mundo entero, esté como esté, siempre Dios nos va a proteger a nosotros, a nuestras familias, porque somos elegidos por Él, escogidos por Él, y hay un propósito. ¿Ok? Cuando yo empecé a hacer esta prédica, yo le preguntaba a Dios en varias, ¿por qué Dios me indica siempre el camino de los libros históricos? ¿Por qué Reyes? ¿Por qué Samuel? Bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba a Dios y le preguntaba y no. Hasta que en una ocasión hablé con mi señora y le dije: mira, me pasa esto. ¿Por qué Dios siempre me lleva allá? Entonces, sin pensarlo dos veces, me dijo: pues es fácil. Es que Dios te está poniendo el reinado del hombre y el reinado de Dios. Él te está poniendo que tú pienses y disciernes al respecto. Con esto estoy haciendo exactamente lo mismo con todos y cada uno de ustedes. No importa las circunstancias que pasen en la región, en el país, en el mundo, estamos iniciando un año nuevo, ¿cierto? Tenemos todas las mejores expectativas, todos queremos lo mejor, pero pues no sabemos. El único que sabe es el Señor. Pero seamos conscientes que si estamos con Él, si lo seguimos a Él, y evidentemente tenemos la fe que debemos tener en Él, todo para lo que aman al Señor es para bien.